buenas tardes para los televidentes de Poder Ciudadano. Hoy nos acompaña un personaje, Premio Nobel Alternativo de Agricultura, al doctor Fernando Funes, amigo, hermano y padre de muchos latinoamericanos que estudiamos en Cuba. Doctor Funes, ¿a qué se debe ese Premio Nobel Alternativo? Bueno, Luis, el Premio Nobel fue un reconocimiento al trabajo del grupo que yo presidía en aquellos momentos. Se llamó Grupo Gestor de la Asociación Cubana de Agricultura Orgánica, debido al trabajo no solamente del grupo, sino de ya centenares de personas y miles de personas. Ya cuando se obtuvo el premio en 1999, que habíamos comenzado a inicios de los 90, producto de una coyuntura muy difícil que tuvimos en el país con el colapso del bloque socialista y la desintegración de la Unión Soviética, con cuyos países nosotros teníamos más del 85% de nuestro mercado, y aquello se cayó de la noche a la mañana. Fue un momento terrible. Y nosotros eso fue en el 89 y a inicios de los 90, a partir de esa época, en los 90, comenzamos un trabajo muy fuerte y muy rápido, primero con un puñado de personas, ¿no? Nuestro grupo éramos investigadores, profesores de la Universidad Agraria La Habana y de institutos de investigación de Cuba. Se amplió entonces, empezaron a incorporarse personas. Comenzó el trabajo de la agricultura urbana en todo el país y se comenzaron a incorporar campesinos. Y eso nos permitió sobrevivir ante aquellas condiciones tan difíciles. Era el segundo momento en que Cuba perdía abruptamente más del 85% de su mercado. Primero fue con el bloqueo norteamericano del año 61-62, que comenzó y permanece ahora de más de 50 años, con condiciones muy difíciles para el país, ante condiciones de bloqueo de nuestro vecino que está a 90 millas de distancia, 150, 180 kilómetros, y que era nuestro principal mercado. Entonces, bueno, ya por segunda vez, Estados Unidos arreció estas condiciones de bloqueo con nuevas leyes, la ley Torricelli y la Helms-Burton, que apretaron todavía el cinto a la población cubana. Bueno, nosotros con este tipo de agricultura fuimos capaces de sobrevivir y de avanzar y de avanzar y de avanzar, y en el año 99 ya se nos reconoció por una organización que otorga estos premios un día antes que los premios Nobel conocidos de química, de física, de literatura, etc. Pues fue muy emocionante ese otorgamiento que recibimos en nombre de nuestra organización, pero también en nombre de miles de campesinos ya que estaban incorporados a esto, y de productores en las ciudades, etcétera, de Cuba. Ya el grupo nosotros pertenecía a la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, y fue un reconocimiento que nos llenó de orgullo, ¿no? Un reconocimiento muy importante. Son gente muy progresista los que han recibido eso, y tuvimos la oportunidad en días pasados de reunirnos los laureados latinoamericanos en Bogotá. Primera vez que nos conocíamos, inclusive. Bueno, ¿cuántos estuvieron allí acompañándolos, Fernando? Había 10 personas o grupos, porque digamos del Movimiento Sin Tierra de Brasil vinieron 2 compañeros, de acá del Carar, allá en el Magdalena Medio vinieron 3 personas, etcétera, ¿no? Pero fuimos 10 distintos grupos que estuvimos allí, tomamos muchos acuerdos y hicimos mucho pronunciamiento, entre ellos, por ejemplo, denunciar lo que se acaba de hacer a Evo Morales en Europa, que es una tragedia el que hayan hecho eso, y una falta de respeto a un presidente que han violado sus derechos, etcétera, en este caso. Fernando, sabemos históricamente que en Cuba han existido varias reformas agrarias. Me gustaría que nos hablara un poco sobre las diferentes reformas agrarias que han existido en Cuba. Bueno, desde que Fidel Castro, nuestro líder eterno, comenzó a luchar en la Sierra Maestra, uno de los propósitos principales era hacer una reforma agraria profunda en Cuba. Nosotros en aquel momento teníamos 6 millones de habitantes, teníamos 200.000 campesinos sin tierra,
teníamos 600.000 desempleados, 1 millón de analfabetos, las condiciones fundamentalmente en el campo eran totalmente críticas. Y bueno, cuando triunfa la Revolución Cubana, 1 de enero de 1959, la primera ley del Estado que se promulga es la primera ley que le decimos siempre de reforma agraria. Esto otorgó tierra a las personas y le dio condiciones a los campesinos nunca antes vistas, ¿no? Nacionalizó las empresas extranjeras agropecuarias, que eran inmensas, los centrales azucareros. Esto produjo mucho malestar en muchos países, fundamentalmente en Estados Unidos, porque la revolución prometió pagarle estas cuestiones que se nacionalizaron. Algunos países como Canadá recibieron su pago, esperaron, como es natural, no fue en 1 año ni en 2, fueron muchos años, y ya Cuba le pagó a Canadá lo que le quedó de pagar en historia. Estados Unidos renunció a aquello porque pensó que nos iban a derrocar en muy corto tiempo, pero un poquito ha salido, como decimos, el tiro por la culata, puesto que en más de 50 años no nos han podido derrotar. Esta ley, además de la nacionalización de estas enormes empresas de cientos de miles de hectáreas en algunos casos, tenía otro prisma, que era el darle tierra a las personas, y entonces se permitió que las personas naturales tuvieran hasta 400 hectáreas de terreno. La mayoría de esas personas también se opusieron tremendamente a la revolución, y entonces se hizo una segunda ley de reforma agraria allá por el año 63, que permitía la tenencia de tierra hasta 65 hectáreas, con algunas condicionales de personas que estaban trabajando muy bien la tierra, etcétera, que se les permitió más área, y hasta ahora la tienen. Todos esos pequeños campesinos, muchos de ellos continuaron siendo poseedores de propietarios de sus tierras hasta el momento actual. Pasamos muchos años con un tipo de agricultura muy impresionada por un paradigma que había en el mundo, una idea de que iba a solucionar el hambre del mundo, que se llamó Revolución Verde. Esa Revolución Verde propugnaba enormes áreas de monocultivo, o sea, de un solo cultivo, mucha mecanización, maquinarias pesadas, subsidios para poder hacer eso, como hacen los países, Estados Unidos, Europa, etcétera, que toda esa agricultura es subsidiada porque es muy cara. Muchos químicos para fertilizar, muchos químicos para eliminar plagas y enfermedades, muchos concentrados para la ganadería, aunque nuestros países como Cuba, por ejemplo, no es un buen productor de grano, y nosotros importábamos todo, era una agricultura muy falsa. Al principio dio mayores rendimientos, etcétera, pero esa agricultura después fue depauperando los suelos con una tremenda erosión, salinización, infertilidad de los suelos, etcétera, y tuvimos muchos años, digamos décadas del 60, 70. En el 70 muchos de los compañeros cubanos, y nosotros también, pensamos que ya esa agricultura iba mal, como iba en el mundo también, depauperando, afectando al medio ambiente, las aguas subterráneas, etc. Y así las cosas, ya empezamos a investigar en esa etapa, los 70. Los 80 fue una etapa económicamente próspera para Cuba, porque ya todos los países que habían roto relaciones con Cuba al inicio del bloqueo norteamericano empezaron a restablecer relaciones. Nosotros llegamos a tener relaciones con 2 países en el continente, que eran México y Canadá, solamente. Ibas a salir de Cuba y forzosamente tenías que salir por México o por Canadá, porque no teníamos relaciones con ningún país, ni de Centro, ni de Sudamérica, ni del Caribe. Los primeros que rompieron ese bloqueo fueron los países anglófonos de habla inglesa del Caribe. Y entonces ya Cuba era otra situación, y teníamos las relaciones muy estrechas con los países socialistas, el comercio, etc. Y en los 80 Cuba vivió prósperamente, con mucho más facilidades que lo que habíamos tenido anteriormente, pero vino la crisis del 89-90. Empezamos a trabajar con este tipo de agricultura, primero con bastantes incomprensiones. La gente no entendía qué es lo que era agricultura, ni nosotros casi sabíamos que era agricultura orgánica o que era agroecología. Y así las cosas fuimos, y recientemente prácticamente no se le ha llamado reforma agraria, pero es una reforma agraria muy positiva para el pueblo cubano,
puesto que siempre las unidades pequeñas, las unidades de los campesinos, han sido las mejores fincas, los mejores en eficiencia económica, productiva, energética, ambiental, y también, bueno, produciendo alimentos muy sanos para la población. Entonces se ha producido una tercera reforma agraria prácticamente, que se le ha empezado a dar tierra a todos los que la quieren, se le da en usufructo, o sea, no se te vende la tierra, es estatal, pero primero se le daban 3 hectáreas. Si el hombre era, o la mujer era eficiente, se le daban otras 13, así hasta 40, pero el propio presidente del país, que ha definido que la alimentación y la agricultura tienen prioridad nacional, ¿no? En la producción de alimentos tiene una prioridad nacional de primer orden, pues él mismo dijo que por qué 40 hectáreas, y se volvió a las 65 hectáreas de la segunda ley. Y vamos muy bien, mucha gente está pidiendo tierra, lamentablemente o felizmente, ¿no? Ahora tenemos poca gente que quieran ir al campo, y que eso, porque cuando el triunfo de la revolución hubo un éxodo tremendo de gente del campo a las ciudades para estudiar, hacerse técnicos, ingenieros, abogados, lo que sea, licenciados en cualquier cosa, médicos, y entonces hay poca gente, pero bueno, ha crecido mucho desde el inicio de lo que le llamamos periodo especial, aquello del 89-90, que teníamos alrededor de 17% de personas en la agricultura, ya andamos por 20 y tantos, ¿no? Cerca de 25% de gente en la agricultura. Fernando, ¿es suficiente solo darle tierra a la gente? No es suficiente, hay que darle mucha capacitación a la gente, hay que darle subsidios, o sea, créditos, muy importante, ya se le están dando créditos todavía, es una deuda un poco pendiente que tenemos, darle más crédito a la gente para que esto se haga más rápido. Y mucha capacitación. Nuestro paradigma y nuestro enfoque, para no decir esa palabra, paradigma, que a veces un poco, bueno, el enfoque de agricultura orgánica, de agroecología, nos ha dado un enorme resultado. Y entonces hay que darle mucha capacitación a la gente para que sepan cómo hacer agroecología. Agroecología, usted tiene que tener primero una biodiversidad que habíamos perdido, porque aquellos escenarios de monocultivo lo que hacían era arrasar hasta los árboles frutales, para que las maquinarias enormes, aquellas que compactaban y que acababan con los suelos, fueran eficientes, para que los equipos de riego, para que los equipos de fertilización fueran eficientes. Entonces se quitaban los árboles, la ganadería tenía enormes extensiones sin árboles, y los árboles vivos que había antes, los postos vivos, se sustituyeron por postes de concreto, inclusive, que era una agresión al ambiente. Todo eso ha evolucionado mucho, y ahora es muy necesario que se eduque a la gente. No les hablé mucho del programa Agricultura Orgánica, que ha sido otro, de Urbana, mejor dicho, que ha sido muy exitoso en Cuba. Era imposible llevar a la gente al campo. Yo les digo, únicamente con una cadena preso, porque ya era una persona educada en la ciudad, se quedó en la ciudad, se casó, tiene familia, es médico, esto, lo otro. Entonces, ¿qué hemos hecho? En aquel momento que ya nosotros habíamos empezado a nivel experimental, el Estado decidió, en vez de llevar la agricultura al campo, todo el campo que se pudiera traer, o sea, toda la agricultura que se pudiera traer a las zonas urbanas, traerla. Y tenemos un gran programa de agricultura urbana o suburbana. Imagínense que esto empezó en el año 92 por ahí, cuando hicimos las primeras cosas, con un puñadito de gente en las ciudades haciendo agricultura. No se podía hacer agricultura porque era basada en químicos, era dañino para la salud, tal cosa. Y entonces, de 200, 300, 400 personas en todo el país, aquel momento que ya éramos como 10 millones de habitantes. Bueno, hoy tenemos más de 400.000, cerca de 450.000 personas en la agricultura. El Estado y el Ministerio de Agricultura nuestro, pues, extendió la agricultura urbana a zonas suburbanas o periurbanas, y eso necesita mucha capacitación. Felizmente los cubanos tenemos un nivel de instrucción de más de 9º grado de todo el mundo, toda la población, más de casi 100% de gente alfabetizada, únicamente personas con limitaciones intelectuales severas, un Down, etcétera, pues es analfabeto en Cuba. El nivel de graduados universitarios es altísimo.
El nivel de médicos por habitante es 143 médicos por habitante. La mortalidad infantil es mínima, de los 3 primeros países del mundo en mortalidad infantil. No digo yo si se compara con Latinoamérica. Nosotros todos los años, o Suecia, o Cuba, o Nueva Zelanda, son aproximadamente los países que están en primeros lugares, y ahí está Cuba. Qué bien. La mortalidad de los asesinatos, esto que lamentablemente tenemos en muchos de los países, como acá, de campesinos, ningún asesinado de eso es cubano. Ni ninguno de los millones de hambrientos que hay, 1.000 millones de hambrientos que hay en el mundo, ninguno es cubano. No tenemos a veces abundancia o la variedad de alimentos que pudiéramos tener, pero en Cuba no se acuesta nadie sin comer. Háblenos un poco sobre los avances de la agroecología en Cuba. Bueno, los avances de la agroecología los hemos ido construyendo y aprendiendo. Nosotros, ya les digo, no sabíamos qué era agricultura orgánica. Bueno, nosotros empezamos con los principios de la agricultura orgánica, con apoyo de muchos compañeros del mundo, de Latinoamérica, de Asia, de Italia, de Europa, que venían a Cuba a ayudarnos, gente progresista, e inclusive muchos norteamericanos de buenas intenciones, gente progresista que nos han ayudado enormemente. Nosotros empezamos, digamos, a hacer policultivo, en vez del monocultivo aquel que era un solo cultivo, bueno, a mezclar especies de cultivo, porque la biodiversidad es lo primero que hay que utilizar en la agroecología. Cuando tú tienes una sola planta, en monocultivo extenso, y lo ataca una plaga, acaba con la plaga de un día al otro. Ahora, cuando usted tiene variedad de especies, ya ese policultivo, bueno, es una de las primeras cosas. Trabajamos mucho, por cierto, mi entrevistador como estudiante allá en la universidad, después hizo la tesis en enemigos naturales. Nosotros tenemos mucha habilidad en cómo desarrollar enemigos naturales de las plagas. Nosotros inclusive no queremos asesinar a nadie, no digo yo seres humanos ni eso, pero las plagas tampoco. Lo que queremos es que tengan un nivel muy bajo, que no acaben con el cultivo. Pero si hay un poquito de plaga, les permitimos, pero tienen que vivir en un umbral, en un límite, que no dañen y destruyan el cultivo. Entonces desarrollamos un tremendo trabajo para sustituir los químicos con medios biológicos. Desarrollamos casi cerca de 300 CRE, que le decimos centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos, que son animales o que se comen o que infectan a las plagas y la eliminan. Pero después hemos ido más allá. Cuando hay una gran biodiversidad en la finca, no es necesario ni aplicar el biológico, que se aplica también como si fuera un químico, etcétera, ¿no? Todavía juega un enorme papel, pero ya la lucha agroecológica ha avanzado enormemente. Empezamos a trabajar para sustituir los fertilizantes. Bueno, entonces empezamos a desarrollar compost, lombricultura, para sustituir estos fertilizantes. La fosforina para incluir fósforo en los sistemas agrícolas, los abonos verdes, una variedad tremenda. Trabajamos mucho en, por ejemplo, otros medios como los bioproductos también para aplicar, que potencien el rendimiento de los cultivos. Últimamente estamos trabajando con un producto que se llama microorganismos eficientes. Esto casi nunca es inventado en Cuba, esto se inventó en Japón y vinieron unos compañeros centroamericanos y nos adiestraron en eso. Entonces usted coge de cualquier arboleda, hojarasca que haya, y lo desarrolla y prepara unos productos, que es el líquido al final, que tienen un tremendo efecto sobre el rendimiento de los cultivos y también sobre la sanidad de los cultivos. Bueno, miles de vías para esto, pero hemos desarrollado la innovación agroecológica local con los campesinos, hemos desarrollado el fitomejoramiento participativo distribuyendo semillas entre los propios campesinos, las plantas medicinales, y trabajamos mucho también, que yo y mi familia, mi esposa que falleció, trabajamos mucho en la integración de sistemas agricultura, ganadería y forestal, que esos son los verdaderos sistemas agroecológicos. Después le hablaré algo de cómo los campesinos han abrazado esto. Usted hablaba una cosa muy importante y me mencionó hace poco los campesinos. En algunos países el campesino es sinónimo de atraso, de ignorancia,
Nos gustaría saber cuál es la importancia del campesino cubano en este proceso de la agroecología. Bueno, yo te diría, Luis, que es un proceso clave, clave. Los campesinos cubanos tienen un nivel alto, como te decía, muchos campesinos cubanos son ingenieros, son másteres en alguna cosa, a veces un jubilado de que fuera un jurista, ¿no? De un abogado, y entonces ese es campesino. Tengo muy cerca en mi familia a mi hijo que fue compañero de Luis en la universidad, después hizo una maestría en España, después se doctoró en una prestigiosísima universidad holandesa y ahora está haciendo su principal doctorado, dice él, ¿no? Que es ser campesino. Porque es un orgullo que uno de estas cosas que habla no se queden en libros, etcétera. Él mismo tiene publicado muchísimos libros, da clases acá en Colombia del doctorado, es vicepresidente de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Pero esos campesinos, sea mi hijo, sea otros que son licenciados en geografía, como Omar González, Fernandito Doni, que era licenciado en química, hoy día son tremendos campesinos, pero gente con menos nivel también, personas que tienen un 6º grado, que tienen, se apoderan de esto porque es que este es el sentir campesino, el tener en una finca de todo, no era tener un solo campo de caña, digamos, y dejan la caña así en los calores que hacen Cuba, reverberar así, y era todo el año caña. Ahora no, ahora tienes tus pastos, estás orgulloso porque son pastos lindos, los forrajes, el ganado, las cabras o chivas, no sé cómo le dicen ustedes, cabras, ovejas, carneros, pero entonces tienes aguacate y tienes hortalizas y tienes y todo en la agroecología se complementa una cosa con otra. Como decimos un poco más científicamente, se hace una sinergia. Tú siembras un campo de tomate y ají, tal cosa, y cuando tú cosechas el tomate, las vacas que tienes allí se alimentan del subproducto que queda. Si ya ella está con mucho palo, tal cosa, se hace compost con eso, o se hace lombricultura, se une con la excreta de la vaca, pero en la propia finca, en la finca del campesino. Por eso las fincas de los campesinos son tan eficientes, porque no se gasta energía. Antes, cuando tú tenías aquellos campos enormes y la ganadería por otro lado, tenías que caminar 10 kilómetros para trasladar excreta de vaca. Eso no era nada eficiente, era totalmente ineficiente. Entonces nosotros llegamos a tener unos éxitos enormes en aquella agricultura. Tuvimos una vaca que fue recordista mundial, Ubre Blanca, que en el año 81 produjo 110.9 litros de leche en un día. Óiganme, no estoy diciendo mentira, 110.9 litros, un tanque y produce 27.600 y tantos litros en su lactancia completa. Fue recordista de grasa, etc. Pero era una vaca realmente incosteable. Ubre Blanca comía enormemente, había que traerle piensos de otros países, tal cosa. Entonces, el campesino tiene todo en su predio, en su finca, y entonces lo recicla. Las excretas hacen el fertilizante, el subproducto de los cultivos se los come el ganado. Como es natural, los frutos, los aguacates, los mangos, los limones, se los come el ser humano. Y tú tienes, en vez de tener una sola fuente de alimentación y de venta, de vender tus productos en la finca, tienes 20, 15 productos. Y además los vas sacando en distintas épocas del año. La apicultura es clave en estos sistemas, ayuda a polinizar y además te produce la miel, que tiene muy buen precio, que es muy sana. Y así sucesivamente, la agroecología complementa una cosa con otra y son lindísimos estos. Y los campesinos mantuvieron, muchos de ellos, tradiciones de los padres y los abuelos, manteniendo todas estas cosas y actualmente son clave para enseñar a los demás. Esto que se le ha dado tierra ahora, si no tienen el retroalimentación esta que le pueden dar los otros campesinos, eso. Igual que en la agricultura suburbana, por ejemplo, son importantísimos, y decimos campesino a campesino o productor a productor, pero la Asociación de Agricultores Pequeños ha desarrollado un programa nacional, campesino a campesino, que es el programa que es más agroecológico en el país. Y por eso entonces tú tienes campesinos. Antes, cuando a tiempo de Ubre Blanca y de las grandes aplicaciones de insumos, nosotros teníamos que aplicar 6, 7, 8 unidades energéticas para producir una. Y ahora nosotros tenemos campesinos que ponemos una unidad energética
Algunos que utilizan un poco más de petróleo, etcétera, gastan más energía, bueno, producen 10 o 12. Pero tenemos campesinos que producen 30 unidades por cada una. Porque todo el agua, todo el riego lo manejan, riego con goteo, con eficiencia, con arietes hidráulicos que suben el agua de un río sin costo ninguno, etcétera. Muchas técnicas que hay que irlas aprendiendo. Usted habla muy bien sobre que la agroecología toca mezclar o integrar animales, ya sean especies mayores, menores, con cultivos, ya sean de ciclo corto, mediano y largo. Y esto produce al final un alimento. Este producto agroecológico, ¿cómo puede incidir en la calidad, en la nutrición y en la salud de las personas? Esto no lo digo yo, lo dicen los ricos en el mundo. Los ricos quieren comer productos orgánicos y sanos, que no estén contaminados con los químicos que van en la cadena, después hasta lo que tú te comes. Entonces, lo dicen también los datos de Cuba. Cuba, que muchas veces alguna gente le preguntan a uno cuando sale uno de su país, que si en Cuba se pasa hambre. Y uno se ríe de eso, pues si pasáramos hambre, la mortalidad de Cuba fuera tremenda, porque imagínate, a pesar de todo eso, como yo decía hace un rato, quizás no comamos con la riqueza que puede comer un rico, y que entonces dispendia los alimentos, lo que le sobra, lo tira. No, nosotros tratamos de comernos más o menos lo que producimos es lo más eficiente posible. A pesar de eso, siempre se pierden, la cadena esta se pierden los alimentos con el transporte, con esto, con lo otro. Todavía, por ejemplo, la microindustria, nosotros tenemos que desarrollar la industria. Que desarrollamos fueron en las capitales, provincias, muy lejos, etc. Y necesitamos desarrollar mucho microindustria, que ya se está trabajando muy fuerte en esto, cerca de los lugares de donde se produce. Si a ti te sobran 2 cajas de guayaba y 3 de mango, tú no lo vas a llevar 60 kilómetros porque el bolsillo no te va a dar para eso. Y esta agricultura, el campesino tiene que ganar. Una agricultura de bolsillo, corazón y cerebro, porque tienes que ser muy inteligente para estas cosas. Un campesino puede producir flores. Aquí no hay ningún esquema ni un paquete tecnológico. Uno produce flores, el otro quiere darle más fuerza a los animales, pues a los animales, a los chivos, tal cosa, aunque pone los otros componentes, pero magnifica un poco más o las hortalizas o las flores o lo que él quiera. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que ser eficientes con lo que nosotros producimos para que después llegue al consumidor. Entonces, ¿qué pasa? Que los productos estos, sin utilizar químicos, sin los transgénicos que también ganan mucho campo en el mundo con las tierras que le compran las transnacionales a nuestros países pobres en África, en América Latina, etcétera. Pues nosotros tenemos un alimento muy sano, muy sano, muy sano. Y también no quiere decir que nosotros todavía en Cuba se utilizan algunos productos químicos, pero es que es tan poco lo que come un cubano de esos productos cuando tú tienes todo lo otro producido con la agroecología, que por eso la población nuestra es altamente sana. Nosotros, en vez de tener preocupaciones por la población cubana, nosotros vamos al mundo, nuestros médicos van al mundo a ayudar. En Haití, sin cobrarle un centavo, tuvimos mucho tiempo sin cobrarle un centavo a ningún país. Actualmente tengo entendido que se le cobra a países que tienen posibilidades económicas y que entonces, bueno, nos resarcen económicamente a nosotros por lo que hacemos. Pero por ejemplo a Haití no se le cobra un centavo. Nosotros tenemos, este año acaban de graduar hace un mes, 10.500 estudiantes de medicina. Comparen que Cuba, la revolución agarró al país con 6.000 médicos. 6.000, mucho menos se graduaron este año. Y se fueron del país 3.000. Así que nos quedamos sin médicos en el año 60, 61. Bueno, ahora se graduaron 10.500, 4.500 de nuestros médicos graduados. Digo nuestros porque son compañeros latinoamericanos, africanos, hasta norteamericanos. Nosotros le damos beca en el país, en la gran escuela de medicina latinoamericana, se gradúan miles, como ven, 4.500 este año. Casi lo que los médicos que tenían la revolución y mucho más de los médicos con que nos quedamos. Fernando, finalmente quisiera hacerle una pregunta un poco como de reflexión. ¿Cuáles serían las causas principales para los avances de la agroecología en Cuba? En primer lugar, el deseo de Cuba, de nuestro gobierno, por alimentar con seguridad alimentaria,
que esa seguridad es que tú, inclusive el gobierno invierte aquí y el futuro con soberanía alimentaria. La soberanía incluye que tú produzcas tus alimentos totalmente costeados por el país, que la mayoría se consuman en el país, y cuando tú cubras ya todos los alimentos que necesita el país, pues también para exportar. La voluntad del gobierno es máxima, porque tenemos un máximo apoyo. Ya ustedes oyeron lo que dijo el presidente Raúl Castro, ¿no? Que es de primera prioridad. Él ha dicho a veces que son más importantes los frijoles que los cañones. Eso quiere decir que son en la comida, le decimos los frijoles, ¿no? Y que son mucho más importantes que los cañones. Entonces, esa voluntad política es muy grande, pero la preparación del pueblo cubano también es muy importante. Eso ha sido causa de que nosotros podamos avanzar. Todavía nos falta mucho, y ante esta situación económica con que nos tienen estrangulados hace muchos años, realmente es muy difícil. Nuestro mercado, en vez de a 90 millas, como debía ser, tener al Estados Unidos y libremente, y los buques que pasan por Cuba que van a Estados Unidos, no pueden, no se les permite a los países porque los multan con multas enormes, y cuando vienen de Europa y pasan por ahí, ¿qué hacen los países? Que mandan unos buques que no pasan por allá y pasan por Cuba y vienen para Latinoamérica. Entonces, esa voluntad yo creo que ha sido clave. El papel de los campesinos es clave. Los campesinos, con aquella agricultura que era con poca ayuda, si se quiere, han sido capaces de producir con el 25% de la tierra que tenían los campesinos antes, que bien en tierras privadas, en sus fincas privadas, o en cooperativas, que tenemos dos tipos de cooperativas, créditos y servicios y de producción agropecuaria. Pues los campesinos con 25% de la tierra producían alrededor de 65% de los alimentos que se producían en el país. No vamos a contar lo que se importaba. Ahora, el Estado, con el 75% de la tierra, producía el 35% de los alimentos. Realmente, aunque uno luchó mucho por eso, yo personalmente, etcétera, y todos los técnicos cubanos, nos tuvimos que dar cuenta que realmente estas medidas que se ha tomado ahora el partido, por ejemplo, hizo un grupo, un congreso que produjo unos lineamientos que está siguiendo el país, que todas estas cosas que teníamos el tiro mal, errado, pues lo estamos rectificando. Y entonces por eso permanecemos allí. Por eso Cuba, después de tanto tiempo, y el que diga que Cuba pasa hambre, que vaya a las calles cubanas, además vea muchachas muy bonitas que están muy bien nutridas y las vea por las calles, como se ven acá en Colombia también, ¿no? Y nosotros estamos barrigones y demás, ¿no? Panzudos, como dicen ustedes. Entonces, ya sabes, ahí anda la cosa. Doctor Fernando, me gustaría en resumen 5 palabras para un poco levantar el ánimo a nuestros campesinos, porque en realidad nuestros campesinos tienen una grave dificultad. Nuestros campesinos no tienen ni apoyo, no tienen tierra, no tienen subsidio, no hay voluntad política, y a veces ellos piensan que en realidad se han convencido que son ignorantes, que no sirven para nada, pero la idea es cómo motivamos a estos campesinos con 5 palabras. ¿Cuáles serían las 5 palabras para nuestros campesinos colombianos? Es difícil decirlo en 5, lo voy a decir en un poquito más. Levantarle la autoestima de los campesinos es importantísimo, pero hay que tener voluntad política para eso. Por ejemplo, la entrega de tierras a los campesinos, reforma agraria, tal cosa, como sea. Que el campesino tenga acceso a la tierra. Es la primera palabra. Es una frase, no es una palabra. Acceso a la tierra. Después va ligado la capacitación y el acceso a la educación para que esos campesinos puedan ser eficientes. Crear mecanismos que se transmitan los conocimientos tremendamente. Crear una cadena de mercado donde los productores primarios no es muy fácil, porque en la propia Cuba muchas veces los intermediarios a veces ganan más que el productor primario. Y es muy importante que el productor primario, que es el que más se sacrifica, sea el que mayores ganancias, que se le alimente al bolsillo. Lo otro, aplicar la agroecología. No sé si será la agricultura del futuro, quizás surjan cosas, pero hasta ahora la agricultura no es solamente demostrada en Cuba, en Europa, que hay muchos productores que no tienen grandes áreas, en Sudamérica, en Brasil, aquí mismo en Colombia hay muchos productores y muchas experiencias, sea
en centros, en fincas, en centros experimentales, pero hay muchos lugares donde productores son eficientes y que vayan perfeccionando. Aquí hablábamos de los animales que viven arriba de la tierra, pero los peces que ustedes tienen quizás más experiencia que Cuba, no solamente las grandes producciones acuícolas que tienen algunos lugares, Cuba, Huila, no sé, perdón, Colombia. Ustedes tienen muchas bonitas experiencias también con la acuicultura en zonas de campesinos. Es otra cosa que va cerrando la cadena. Ya después tenemos que ser eficientes utilizando la energía solar, que es tremenda. Todavía tenemos que andar mucho allí, la energía eólica que nos cuesta muy barata, la hidráulica, sistemas eficientes, tal cosa. Pero esto se adquiere con capacitación, con conocimiento, con voluntad política, y un país así florece. No tiene que depender de compañías extranjeras que te alimentan y engrosan sus bolsillos con enormes transnacionales, sino lo que tenemos que engrosar los bolsillos de nuestros campesinos, de nuestros productores, de nuestros pueblos, alimentar bien el pueblo, y todo el mundo va a estar muy contento, porque esa relación campesino-consumidor y productor-consumidor también es muy importante, que todo el mundo dé su opinión. Que cuando le vendan un transgénico le pongan allí, como hay que ponerle a los productos orgánicos, un sello que diga producto transgénico, y enseñarle qué es lo que afecta a la salud de los productos transgénicos. Entonces, hay muchas cosas que hacer, y a mí no me queda mucho, pero ustedes son más jóvenes, los compañeros que están por ahí detrás con las cámaras, etcétera, pues tendrán tiempo y hay que luchar mucho por estas cosas. Es decir, que te agradezco mucho esta entrevista, le agradezco mucho a Poder Ciudadano, y tenemos que tener muchas entidades que también le den su real valor a todas estas cosas que estamos hablando, y a los campesinos y a la población. Bueno, doctor Funes, muchas gracias, y lo esperamos en otra ocasión.